Ya. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar inclinando nuestros rostros, buscando al Señor en oración para que nos ayude en la exposición de esta clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Dios, por un día más que tú nos regalas, Padre, de tu abundante misericordia. Gracias, Padre, por este momento que podemos estar aquí reunidos en tu casa, aprendiendo, Señor, siendo engrandecido, Padre, nuestro espíritu por tu amor, Señor, pero a la vez ensanchado nuestros corazones para buscarte en amor y en adoración, Señor. Padre, ayúdanos en la comprensión de tu palabra, de estas doctrinas que estamos estudiando, Señor, que sea de gran beneficio para el establecimiento y fortaleza de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como comenzamos la semana pasada, estábamos estudiando el capítulo 19 correspondiente a la Confesión Bautista de Fe, titulado De la Ley de Dios. Y habíamos visto déjame llegar a la clase. Y habíamos visto dentro de la ley de Dios que la ley que Dios había dado era primeramente de obediencia universal. En el primer párrafo vimos que Dios dio una ley de obediencia universal y un precepto en particular. ¿Y qué decíamos que significaba una obediencia universal? Que era todo el mundo. No necesariamente eran para todos los cristianos, no necesariamente era para una parte exclusiva del pueblo de Dios, sino era para todas las criaturas, en especial los seres humanos. Y esto comprendía de que la ley de Dios estaba puesta en el corazón del hombre y era con un motivo. No lo hablamos la semana pasada, pero realmente lo que decía de la confesión de la ley de Dios, lo que reflejaba realmente era el carácter moral de Dios. Y en eso es la imagen y semejanza que nosotros tenemos con el Dios creador, que tenemos su ley, o sea, tenemos su carácter también en nuestros corazones. Que eso era lo que se le constituía como la ley natural. Era natural porque Dios la había puesto en nuestros corazones. Debería ser nuestro hábito natural obedecer la ley de Dios. Y era importante porque esta ley fue dada primeramente a Adán antes de la caída. No podemos buscar esta ley después de la caída debido a ya la condición caída de la raza humana, de la naturaleza, ya que es inclinada única y exclusivamente a ¿qué? La naturaleza humana, después de la caída, ¿a qué es inclinada? Continúa en mal, a pecar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces hayan injusticia. Hay personas que hayan injusticia en Dios cuando dicen, bueno, pero es que Dios le dio a Adán una ley que nosotros no podemos obedecerla. Nosotros no podemos obedecerla, pero Adán sí la podía obedecer. Porque Adán fue hecho ¿cómo? Perfecto, sin pecado. Adán tenía todas las condiciones para obedecer la ley. Y de hecho vimos cómo Dios siempre, desde su creación, desde el inicio, era más grande la provisión que la ¿qué? Que la prohibición. Y cuando Dios le dio el precepto general a Adán, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en el centro del huerto. Dice, de ese no comerás, sino que el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Entonces, ¿de cuántos árboles Adán podía comer? De todos. O sea, no era una limitante para Adán de que, bueno, el Señor nada más que me ha puesto un solo árbol,
el del bien y el mal, ¿dónde yo busco lo demás? Eso. Entonces ahí sí podemos ver nosotros quizás de algún momento podemos ver algún tipo de incongruencia con lo que Dios nos está pidiendo. Pero no era el caso. Dios le dio la ley a Adán siendo él perfecto, sin pecado. No estamos hablando que era un niño tonto, inocente, porque vimos que él, cuando lo creó como hombre, dice que lo puso para que labrara el huerto. O sea, no estamos hablando de un niño. Estamos hablando que la ley fue puesta en el corazón de Adán, siendo él un hombre adulto capaz de trabajar. Segundo, que le fue dada una ayuda idónea para que multiplicara y se fructificara. Solamente un hombre con ya la capacidad reproductiva suficiente para llegarse a una mujer y crear una familia, solamente que lo puede hacer, no es un niño, estamos hablando también de ¿qué? Que es un hombre. O sea, si analizamos todas las cosas. También era inteligente, no podemos decir que era un hombre que tenía problemas mentales o algo así, porque le dio la sabiduría para ponerle nombres a los animales, a las plantas, todo también le dio sabiduría. Exactamente. O sea, si analizamos bien, vemos que Dios puso la ley en alguien que absolutamente podía cumplir la ley. Ahora, conocemos que había un plan de Dios, pero eso no quiere decir de que Dios forzó a Adán y a Eva a pecar para que se hiciera su voluntad. Ellos pecaron ¿cómo? Voluntariamente. Y esos términos, hermano, aunque ya los conocemos, es bueno recalcarlo porque a veces podemos caer en lo que le he explicado de ver algún tipo de injusticia. Bueno, si el Señor es Dios, ¿por qué permitió estas cosas? Y entonces ya cuando tú entiendes la capacidad de obediencia de Adán, la capacidad reproductiva, la capacidad de trabajar, la santidad que lo caracterizaba, entonces ya ahí desconecta, ya es que hay un plan de Dios, pero el hombre es responsable. Dios no nos juzga, de hecho por eso Dios no nos juzga a nosotros por el pecado de Adán. Muchas veces, bueno, si ya yo heredo el pecado, bueno, esa es una injusticia en Dios. No, es que tú pecas voluntariamente. Tú tienes una naturaleza que se inclina al pecado, pero tú voluntariamente vas detrás del pecado. Aunque Dios había establecido y vimos cómo el pecado entró, no precisamente por ser lo malo, no por ser malo, sino, no por la maldad en sí misma, sino por un plan aún mayor, para un bien mayor. Y precisamente vimos el caso de José, que fue vendido por sus hermanos. Dice, y en el texto cuando lo vemos en Génesis, dice, ustedes orquestaron, la palabra que se usa ahí dice, ustedes planificaron este mal contra mí, pero yo lo orquesté para bien. O sea, Dios movió, dice que todas las cosas, Dios la manejó para hacer un bien mayor. ¿Y qué fue el bien que salió de haber vendido a José? ¿Qué pasó con José después? Gobernante en Egipto y no murieron de hambre. Y no murieron de hambre su pueblo. O sea, hubo un bien mayor. Sabemos que en la Escritura dice que todos los que están en las manos de Dios, nadie se apartará nadie los arrebatará de su mano, excepto el hijo de perdición. Y podemos decir, bueno, Judas no tenía opción de salvarse porque Judas estaba condenado de nacimiento. Pero vemos que Judas era ladrón. Judas robaba porque su naturaleza así lo quería, nadie lo obligaba a robar, y entregó a Cristo por 30 monedas de plata voluntariamente. A él nadie lo obligó a tomar la decisión de ofender a Dios. Estamos viendo que hay un plan aún mayor, y de hecho, ¿cuál fue el plan detrás de toda esa serie de cosas? Y vemos cómo el apóstol Pablo le decía, Pedro creo que era, que le dice, ustedes entregaron a Jesús por el predeterminado consejo de la voluntad de Dios. Y eso es importante porque vemos cómo
fue predeterminado por Dios, pero ¿quiénes fueron los que lo hicieron? Los judíos. ¿Estaba bien hecho los judíos? No, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. No, eso estaba mal. Ellos entregaron al Hijo de Dios. Pero ese plan fue orquestado por Dios, porque ¿cómo iban a acusar a Cristo si no tenía pecado? ¿Cómo iban a matar a Cristo si era inocente? Tenía que ser con un plan malintencionado de parte de los judíos. Ellos actuaron mal, pero era para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Hay injusticia en Dios? No, ellos lo hicieron voluntariamente. Ven, hermano, entonces, ¿por qué explico estas cosas? Porque a veces nosotros leyendo, no, que como la iglesia reformada hablan de la predestinación, de llamamiento eficaz, de una doble elección. No, es que imagínate, yo no tengo remedio porque ya estaba destinado a la perdición. No, él se perdió porque no se acercó a Cristo, porque desobedeció voluntariamente y porque su pecado lo llevó a ofender a Dios. Y ese es el pecado de cada uno de nosotros. Nosotros no pecamos porque ya tenemos la naturaleza solamente caída en Adán. Pecamos voluntariamente. Nadie nos obliga a nosotros a pecar. Bueno, habiendo hecho este panorama general, podemos ver, cuando entramos en el segundo párrafo, hablando de las leyes que Dios dio, y me van a dar un minutico porque me estoy asando de calor con esta enguatada. Parece que está puesta la calefacción. Y la verdad, que ya estoy ahogado de calor. Entonces, vimos que Dios dio 10 leyes. Ahora, esas 10 leyes que Dios le dio en piedra, era llamada como, estaba la ley natural y la ley moral. Esa ley moral es la ley que Dios puso en tabla, que era la misma que estaba puesta en los corazones de los seres humanos. Ahora, esa ley moral esa fue dada exclusivamente, fue dada al pueblo, a los judíos, pero era de obediencia también general. Y vimos 3 características que tenía la ley en tabla. Y es precisamente que la ley, dice el párrafo número 2, que es una ley que era perfecta. Dice, una regla de perfecta justicia después de la caída, fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos escritas, más arriba, disculpen. Dice, y a toda su posteridad, dice, a una obediencia personal, y esto es importante, la ley no era porque hubiera uno que la cumpliera, toda la casa estaba justificado. No, dice que la obediencia debía ser personal, completa, exacta y perpetua. No es que, ya yo casi cumplí, cumplir 9 u 8 mandamientos, si lo redondeamos, casi cumplir la ley completa. No. El cumplimiento era exacto. Y recuérdense que Dios exigía esta exactitud en el cumplimiento porque fue dado a Adán antes de ¿qué? Antes de la caída. Adán no tenía pecado. Ahora, vimos que dentro de los 10 mandamientos habían 4 que era el deber que nosotros teníamos primeramente con Dios, y los otros 6 mandamientos era lo que tenía que ver con las relaciones con las demás personas. Y me resulta realmente interesante porque cuando estaba preparando este estudio, vi cómo en Éxodo capítulo 20, cómo Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la primera ley. Pero sin embargo, cuando al Señor Jesús le preguntan, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él le dice, amarás al Señor tu Dios
con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que Dios es un Dios celoso. Es un Dios que no permite ni un ápice de sombra de que pueda haber su adoración desviada a otra clase de Dios. Y nosotros, hermanos, decía, a mí siempre se me olvida quién lo dice, pero bueno, nada más que voy a decir la cita, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Juan Calvino, muchas gracias, mi hermano. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. O sea, es una tendencia en nosotros inclinar la adoración a otro. Y habían dos grandes problemas con el pueblo de Israel y con nosotros también nos identificamos con él. Y es que si tan malo es adorar a un Dios equivocado, tan malo es adorar al Dios correcto equivocadamente. Y eso fue una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Moisés subió al monte, después de haberse pasado 40 días, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Óyeme, le preguntaron al hermano, mira, tu hermano no vira, para mí que el hombre se murió por ahí arriba, necesito que nos hagas dioses. Hicieron dioses con todos los zarcillos, con todos los aretes, todas las piezas de oro, hicieron un becerro. Pero el tema es, ya ahí hay una gran equivocación, poner esa figura creada como Dios, sino que el mismo hermano de Moisés le dijo, la palabra que usa Dios es la misma que se le adjudica al Dios Trino. Dice, este es tu Elohim. O sea, y ahí es donde estaba el problema, que estaban imputándole una característica humana o una característica creada a un Dios eterno. Estaban poniendo de que ese becerro de oro era su único y verdadero Dios. Entonces, Dios celoso en gran manera, Dios no permite, Dios en su misericordia, y resulta también curioso que Dios le dice a Moisés, déjame destruirlo y yo le haré una nueva nación. Es como si Dios le estuviera pidiendo permiso a Moisés para destruirlo. ¿Dios necesita pedirle permiso a alguien para destruir o para hacer nuevo? No. Ahí lo que le estaba viendo es aún ver ese tono de misericordia que Dios tiene para su pueblo. Le estaba esperando aún la respuesta de Moisés. Pero Dios podía haberlo exterminado completamente y haberlo hecho nuevo por haber quebrantado su ley. Pero sin embargo Dios le dio ¿qué? Un día más de misericordia. Dios podía haber acabado con Adán y Eva en un momento por su desobediencia y haber hecho otro Adán y otra Eva. Pero Dios le permitió un día más. Por su ley quebrantada merecían la muerte instantánea. Pero sin embargo Dios le permitió ¿qué? Un día más. Y esa es la visión. Muchas veces se ve a Jehová, Dios, el Dios del Antiguo Testamento, como muy severo cuando le decía a José, arrasa con toda Judá, no Judá, ¿cuál es el otro pueblo bueno, ahora no recuerdo, cuando él decía, entra a ese pueblo y arrásalos a todos, mata niños, mujeres, ancianos, carneros, todo, los amalecitas, y la gente decía, ay, qué Dios tan sangriento. Lo que nadie sabe lo que hacían los amalecitas. Los amalecitas era una de las tribus, era uno de los pueblos que practicaba también el sacrificio humano. Ellos calentaban, dice que entre sus sacrificios, ellos le calentaban los brazos a su estatua de hierro y ahí en esos brazos calientes ponían a los niños que iban a sacrificar. Y en el momento que lo ponían, dice que los tamboriles tocaban más fuerte para que los padres no escucharan los gritos de su hijo que estaba siendo quemado en los brazos de su. Pero no, mucha gente sin conocer eso dice, ay, qué malo es Dios. ¿Cómo puede matar a un pueblo entero? Dios es un Dios justo. Por nuestros pecados, sea una mentira o sea
un asesinato en serie, hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos su justo juicio. Pero Dios en su misericordia se proveyó Él mismo de cordero para no sacrificarnos a nosotros. Así le proveyó a Adán y a Eva. No sabemos si fue un cordero, me imagino que sí, pero dice que fueron cubiertos con pieles. Se buscó un animal sustituto. A Abraham le dijo, dame a tu hijo, pero viendo en la obediencia, en su misericordia, Dios no es un Dios asesino. Dios le aguantó la mano a Abraham para que no sacrificara a su hijo y se proveyó de su cordero. Hoy Dios, pudiendo exterminarnos a todos nosotros por nuestra desobediencia, se proveyó del cordero único. A su Hijo Jesús lo entregó por amor a nosotros. Entonces, viendo cómo la ley de Dios es todavía vigente, sigue siendo perpetua, hoy entraremos en el tercer párrafo que habla acerca de la ley ceremonial. Y dice el párrafo 3, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, también tenemos una llamada ley, la ley moral y la ley ceremonial. Estas leyes estaban instituidas para única y exclusivamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y aquí muchas veces cuando nosotros ya hablamos, en estos días hablamos de la ley, hay que ver qué ley están hablando, porque había una ley que simplemente es la ley moral y natural que está en cada uno de nosotros, pero estaba la ley ceremonial, que era la ley que Dios le había dado exclusivamente a su pueblo. Ahora, esa ley, y podemos ver que esta ley ceremonial se dividía en varias partes. Si vamos a ver a Levítico desde el capítulo 1, no voy a leer versículos como tal porque simplemente son varios capítulos hablando de la misma ley. Vemos en Levíticos capítulo del 1 al capítulo 7, vemos todo lo concerniente a las ofrendas. Ahí estaba la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda mecida, etc. Tenemos en el capítulo 8 al capítulo 10, vemos el sacerdocio y este apuntaba al gran sacerdote nuestro Señor Jesucristo. En Levíticos capítulo 12 al 15 vemos las leyes sobre la pureza ritual, toda la instrumentalidad y limpieza que debía tener los sacerdotes y el pueblo cuando iba a presentar sacrificios de expiación principalmente. Y vemos entonces en Levíticos capítulo 23, tenemos todo lo referente a los días festivos. Ahora, todas estas leyes, dicen los autores de la confesión de fe, que apuntaban a una persona. Y dice los autores de la confesión de fe, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando ¿a quién? ¿Qué dice a Cristo? Y es precisamente por eso es que la ley moral como tal y la ley ceremonial dice todo eso era una sombra, era un reflejo de lo que iba a ser, de lo que iba a venir. Y ahí vamos a estar viendo más adelante el texto. Entonces dice que todo esto, dice, prefigurando a Cristo, dice, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, en parte dando diversas instrucciones morales. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 vamos a ver cómo esta ley tipificaba a Cristo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley
¿Sí? Sí. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bien, pero la ley dice, teniendo ¿qué? Dice el texto. La sombra de los bienes venideros. La sombra de los bienes venideros. La imagen misma de las cosas. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de que la ley reflejaba, daba una ilustración de quién iba a ser Jesucristo. Y entonces dice que estas leyes tipificaban al Señor Jesucristo. Y esto es como un ejemplo, como ese esposo que tiene que ir a un viaje largo y en ese viaje él se lleva la foto de su esposa para en ese momento ir viéndola y en sus momentos de tristeza verla y recordar el tiempo o el anhelo que desea estar con ella. Pero una vez que llega de nuevo ese viajero a su casa, teniendo a su esposa precisamente frente a frente, poder tocarla, poder abrazarla, ya no necesita la foto. Ya no necesita estar mirando sus cartas, las cartas que le mandó. No, ya la tiene ahí. Ya si va a hablar con ella, la tiene de frente. Si ella va a hablar con él, lo tiene de frente. Eso es lo que sucede con la ley. La ley era esa foto y esa carta que anunciaba la venida de Cristo. Pero ya el Cristo estar entre su pueblo, ya su espíritu estar en cada uno de sus hijos, ya nosotros no necesitamos estar guardando ciertas y determinadas leyes, porque ya eso era única y exclusivamente tipificaba al pueblo de Israel con su relación con Dios. Sí, mi hermano. No, para agregar algo, las leyes ceremoniales que se le daban a Israel, que se le dio Dios, a veces también de los mandamientos, una de las cosas que hacía era que purificaba el corazón de los israelitas. ¿Para qué? Para la pureza y la santidad. O sea, era lo que hacían las leyes ceremoniales. Te llevaban a que el corazón viniera a ser puro en santidad. ¿Qué pasa? Por eso es que Pablo dice, estas leyes eran muy buenas, se le daban al pueblo, los enseñaban a esto, pero en sí mismo ellas no te podían mantener puro y santo. No, exactamente. Nosotros ahora sí, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Nosotros somos transformados y cambiados. Entonces, la obra es del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace? Ya no hace falta esas leyes ceremoniales, es Cristo, por medio de su Espíritu. Entonces, bueno, de eso vamos a ir hablando más adelante, sobre todo de eso. Bueno, vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 10, dice la palabra, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Que estaba diciendo, la ley ceremonial consistía en regular eso, consistía en comida y bebida y diversas abluciones. Dice, y estas ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y es lo que dicen los autores de la Confesión de Fe. Dice que estos sufrimientos y beneficios, y en parte dando diversas instrucciones sobre deberes morales, leyes ceremoniales, todas estas que al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí espero que cuando hablamos de la reforma, yo sé que muchas veces hablamos de iglesia reformada porque ya estamos en la reforma. No está queriendo decir ese tipo de reforma. Aquí no se está hablando ni haciendo alusión a la reforma protestante hecha por Calvino en los años 1500, sino a la venida de Cristo. Y es que, como puse el ejemplo, llegando ya el marido de ese largo viaje, ya no necesita ver la foto. Ya Dios abrogó esa ley, no la ley moral, sino la ley ceremonial. Y de hecho, ¿por qué nosotros, ya un ejemplo, cada fin de mes, nosotros no preparamos aquí un altar y matamos un becerro para perdonar nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados? Porque ya Cristo murió por nuestros pecados.
Nando, y el 11 lo dice, lo explica muy bien de Hebreo, que no lo leímos ahora. Sí, léelo, hermano. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Exactamente. Por eso ya no necesitamos en estos momentos sacrificios por nuestros pecados. Por eso es que nosotros no necesitamos ya en estos momentos un sacerdote dentro de nuestra iglesia que interceda por nosotros para presentarse delante de Dios para hacer cualquier tipo de sacrificio. Eso es lo que nos diferencia a nosotros por eso de la iglesia católica. Nosotros no tenemos sacerdotes, nosotros tenemos pastores, porque nuestro mayor y sumo sacerdote es nuestro mismo Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos, ya podemos, en el sacrificio de Cristo, Cristo cuando muere se raja ese telón del templo que limitaba del lugar santo al lugar santísimo, mostrando así que ya nosotros tenemos ahora amplia y generosa entrada directamente con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no necesitamos ahora un sacerdote que se meta en una capilla, tiene que confesar tus pecados, al 100 Ave María o 80 Padre Nuestro para que tus pecados sean perdonados. No, ya nosotros podemos venir directamente a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Porque Cristo entró una vez y para siempre. Su sacrificio, como lo habíamos estudiado, el sacrificio de Cristo dice, satisfizo la completa ira de Dios y calmó su ira y restauró la relación entre Dios y el hombre. Nosotros no teníamos manera de cómo arreglar esa situación. Y de hecho nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, pero sin embargo fue Dios quien única y exclusivamente pudo arreglar esa situación con nosotros. Por eso es que Cristo dice, nadie puede venir al Padre si no viene a través de mí. De hecho, esos sacrificios no le agradaron a Dios. No satisfacieron, no satisfizo la justicia. La ira de Dios. Pero era una vista de que con sangre claro, iba a cubrir la ira de Dios. Para esto mismo, para Cristo. Dios siempre se ha buscado con su pueblo, ha buscado un sustituto. Por eso creemos en un Dios de amor. Un Dios que no dando lo que merecíamos, que es la muerte, nos dio lo que no merecíamos, que era perdón de pecado y vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Dios mató al inocente para librar al culpable. Ahora, eso no quiere decir que Dios dio por culpable, por inocente a culpable. No, alguien pagó. Y ese pago lo dio su Hijo. Tu pecado y el mío costaron sangre. Por eso nosotros tenemos que velar mucho por nuestra vida espiritual, cómo andamos, porque las consecuencias de nuestro pecado no la pagamos nosotros, pero la pagó uno que es Rey de Reyes y Señor de Señores, fue quien pagó por nosotros. O sea, debemos nosotros estar pendientes a cada acción, cada pensamiento que albergamos, no vaya a ser que estemos ofendiendo y teniendo por nada el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Eso es algo que como creyentes debemos nosotros velar día tras día, autoanalizarnos. Dice los autores de la Confesión de Fe. Bueno, vamos a buscar algunos textos primero también. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significaba esa levadura? Esa era la ley ceremonial judía que decía que no solamente bastaba con creer en Cristo, sino que estos judaizantes decían que tenían que guardar esa ley. Entonces, pero no, ya aquí ya había venido Cristo, y es como dice el texto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya nosotros estamos desligados de la ley ceremonial, no de la ley moral, de la ley ceremonial. No necesitamos hacer sacrificio por nuestros pecados, no necesitamos venir delante del sumo sacerdote, no necesitamos lavarnos antes de venir a cualquier tipo de liturgia. Y me da gracia porque el pastor del cual yo tomo muchas notas decía, bueno, hermano, si se pueden dar una duchita antes de venir a la iglesia está bien porque después uno se abraza. Pero bueno, eso lo hace de una manera un poco graciosa. Pero es la verdad, ya nosotros no tenemos que tener ese ritual de purificación porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Dios nos hizo puros. Delante de Dios ya nosotros somos puros y limpios. Amén. Amén. Así mismo es. Entonces dice Colosenses capítulo 2, 14 al 16. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y el 16. Leo. Sí, hermano. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de reposo, luna nueva o días de reposo. O sea, ya a nosotros no se cumple. No hay quien nos acuse porque no guardamos el día del Yom Kippur, porque no sacrificamos, porque no nos lavamos las manos antes de comer, como esta fue la acusación que le hicieron a Jesús con los discípulos. Bueno, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque primeramente Dios dice, ustedes limpian lo de afuera, pero lo de adentro sigue estando podrido. Primero limpien lo de adentro para que se vea la limpieza por fuera. Ese fue el gran problema ya después de Cristo, de su resurrección y todo, y Él ascendió. El problema de la iglesia fue que los judíos querían seguir con esas prácticas, entonces enseñaban a los gentiles, y hasta que vino Pablo enseñaba entonces que ya eso no era necesario, y era el conflicto que tenía entre judíos y gentiles. No, ya está. El conflicto que hubo entre lo más Pedro triste, y Pablo. Lo más triste de eso es que hoy las iglesias, muchas iglesias quieren judaizar, seguir que con todo, se ve muy bonito, se ve muy cuestión, pero eso no es bíblico. No, es que no es solamente que no es necesario. bíblico, hay un mal mayor ahí. Cuando una iglesia quiere volver de nuevo a guardar la ley, estamos quitando a Cristo. Estamos anulando el sacrificio santo que aplacó la ira de Dios, lo estamos convirtiendo en nada. No necesito a Cristo, no necesito la purificación de tus pecados, no necesito tu sangre, yo puedo hacerlo. Eso es lo que hacen las iglesias cuando queremos guardar el sábado, cuando quitamos el día del Señor, cuando damos hasta el día del Señor por nada, por querer que guardar su ley. Y eso va aún más allá. Aún va mucho más allá. Cuando nosotros pretendemos no voluntariamente no venir a la iglesia y quedarnos viendo nada más que un sermoncito por YouTube. Eso no. No. Tú te estás privando de la bendición y la vida eterna que solamente Cristo da. ¿En dónde? En su iglesia. No es el templo, no es en las butacas cómodas, es en la reunión de los santos, porque Cristo lo prometió, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estará Él en medio de nosotros. Cuando nosotros, por circunstancias realmente sin sentido, tomamos la decisión de no venir a la iglesia, nosotros estamos privándonos de esa bendición especial que Dios nos regala en ese día. Recuérdense por quién fue hecho el día de reposo. Por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo.
Dios no necesitaba un público para que viniera ese día que lo adorara. No, Dios creó ese día porque nosotros somos los que necesitamos la palabra de Dios para que nuestros pecados, poder batallar con nuestros pecados, poder crecer en santidad, poder crecer en la gracia de Dios. Nosotros somos los que tenemos la necesidad de venir a la iglesia. Nosotros somos los que tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. No Dios. Dios no necesita público. Dios ha vivido una eternidad sin necesitar de nosotros. Nos creó por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Pero antes que nosotros existiéramos, Dios era autónomamente feliz. Dios simplemente nos creó para mostrar su gloria, no porque necesitara de nosotros. Es un privilegio que poder entender. Es importante también, hermano, recordar que muchas iglesias no saben esta distinción de leyes moral y leyes ceremonial. Por eso es que hay mucha secta, por eso es que hay mucha confusión, porque ellos no saben de que las leyes ceremoniales ya dejaron de existir. Y entonces ellos quieren volver, incluso hay iglesias, por así nombrarlas, que no comen animales con sangre, no comen esas cosas, no comen la morcilla. Y es porque no saben esta distinción de que la ley ceremonial ya dejó de existir. Y por eso hay mucha confusión y es bueno saberlo. Qué bueno, y recordarlo. Exacto. Bueno, vamos al párrafo 4. Dice, Dios también dio a los israelitas varias leyes judiciales, las cuales caducaron junto con el estado de aquel pueblo, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solo sus principios generales de equidad, de utilidad moral. Y vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 10. Bueno, aquí en estas leyes encontramos todo lo que era referente también a la ley de la esclavitud, que si tú comprabas un esclavo, tenías que, nada más que podía servirte para ti 6 años, el 7º tenías que dejarlo libre, y muchas cosas que ya en estos momentos no aplican. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Sí, hermano, léalo, por favor. 1 Corintios 9, versículo del 8 al 10. Así dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bolsa al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Sí, exactamente. Ahí estaba hablando de lo mismo. Ya nosotros ya no hacemos las cosas por obediencia a la ley, sino por una esperanza aún mayor. Ya nosotros lo hacemos por amor a Cristo. Cristo nos compró con su sangre y nos puso su espíritu. Ya nosotros no lo hacemos porque eso es lo que dice la ley, sino lo hacemos porque es lo que a Dios le agrada. No quisiera, vamos a avanzar algo más, lo que no quisiera meterme en otros capítulos para no forzar mucho Pero bueno, sí, porque mira, el párrafo 6 es bien extenso. Vamos a ver el 5. Dice, bueno, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y es precisamente esa ley, como en el apóstol Pablo le decía en la carta a los romanos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿cuál era la ley que no tenían los gentiles? No, la ley en piedra. Dice, como ellos no tienen esta ley y no tienen la ley ceremonial, dice, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, cuando ellos hacen por naturaleza conforme a la ley escrita en sus corazones, entonces ellos dicen que son ¿qué? Ley para sí mismos. Porque esa misma ley es la que los acusa o los defiende delante de su conciencia. Pero eso pueden ser acusados o defendidos por la ley porque ellos tienen la ley
de Dios, la ley moral escrita en sus corazones. Y volvemos entonces a repetir, hermanos, que por eso ninguno de nosotros, sea gentil, sea lo que sea, no tenemos excusa delante de Dios, porque nosotros sabemos el conocimiento del bien y del mal. Nuestro corazón, nuestra creación y aún el universo habla de un Dios creador. El gran problema del hombre es que, como dijo en la carta a Juan, que el hombre no quiere venir a Dios. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos sabían que eran malas, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí cada uno de nosotros, de hecho, cuando tú le dices, ¿tú crees en Dios? No, yo no necesito. Si yo no soy malo. Y ahí te saca toda la lista de la ley. Yo no he matado a nadie, yo no miento, yo soy una buena persona. Ah, tú lo sabes. Sí, pero sin embargo no quiere venir a Dios. Y es interesante. Entonces, la ley moral obliga para siempre a tanto a los justificados como a los demás a que se le obedezca. Recuerde que esta ley, ¿qué tiempo de duración tiene? De la ley que estamos hablando aquí. Es perpetua. Esta es la ley moral. Y solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Y vamos a buscar Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así el texto: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Vamos a buscar Romanos 13, capítulo del 8 al 10. Y aquí está hablando acerca de esa obligación que nos compete a cada uno de guardar la ley de Dios. 13 del 8 al 10. Sí, hermana. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros obedecemos la ley, lo que se está aplicando en nosotros es que es el amor de Dios. Lo que estamos viendo que la ley mostraba nuestra incapacidad de poder amar a Dios. Porque la ley como tal, que dice Pablo, que la ley tiene algún defecto, dice en ninguna manera, la ley es perfecta. Simplemente es que nuestra capacidad de cumplir la ley está mucho, pero muy distante de satisfacer el amor de Dios. Qué bueno que Cristo, en cumplimiento perfecto de su ley, imputó en cada uno de nuestros corazones su perfecta ley cumplida. Su justicia delante de Dios la imputó, la puso, la etiquetó, la clavó en nuestros corazones. Por eso nosotros podemos tener ahora amplia y generosa entrada, porque quien está viendo a Dios, lo que está viendo a Dios en nosotros es a su Hijo reflejado. Es como si Cristo nos hubiera visto en ese laguna de fango, nos sacó de fango, nos lavó y nos puso su ropa.
y nos dice, ahora vete caminando por ese camino. Y está Dios sentado, esto es una parábola, ¿no? Está Dios en su torre mirando por un catalejo y cuando ve por el camino, que ve las ropas reales, ¿quién dice Dios que está caminando por ahí? Ahí viene mi hijo. Es porque nosotros estamos revestidos de Cristo. Su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado. Tenemos su ropa, tenemos su espíritu. Somos de Cristo. A quien Dios ve haciendo la buena obra es a Cristo. No a nosotros, es a Cristo. Por eso es que tenemos que darle gracias, hermano. Tenemos que darle gracias y velar por nuestro estado espiritual. Dios dio demasiado por salvarte a ti y a mí. Dios entregó a su Hijo Santo por cubrir nuestras perversiones. No estamos aquí porque éramos casi santos. No estamos aquí porque Dios vio que en nosotros había un potencial que solamente tenía que ser lijado y esculpido para que fuera una obra de arte. No, no fue así. Dios vio una bola de fango que dijo, ahí yo voy a poner mi gloria. Y dice que nosotros, hemos sido presentados delante de los ángeles. Nosotros tenemos ¿cuánto? Multitud de testigos mirando la obra que Dios hizo a través de su Hijo en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de santificarnos. Cuando el Señor dijo que Él preparó de antemano estas obras para que andemos en ellas, no para que hagamos obras de más, no para que hagamos algo extra, sino para que andemos en lo que Dios preparó de antemano. Para que nosotros, revestidos de Cristo, con su Espíritu, andemos por el camino de su Hijo. Es así de importante y necesario que nosotros lo hagamos, hermano. Dice, no solo en lo referente a la materia contenida en esta, es decir, no solo en la materia contenida en la ley, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador que la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Y es precisamente Dios no vino a quitar la ley. Dios vino aquí a cumplirla. Y por eso vemos que Él, siendo Dios, pudo, aunque subir el estándar que realmente, de donde realmente debería brotar la ley, de nuestros corazones. Él llevó el pecado de la ley, no solamente a quebrar la ley, sino aún hasta en el mismo comienzo de donde empieza a nacer la desobediencia por la ley, que es en nuestros corazones. Por eso él decía, no es solamente no matarás, la ley dice no matarás, pero yo digo, aquel que le dice fatuo a tu hermano, o estúpido, o tonto, aquel que nada más que está pensando mal del hermano, dice, ya lo has matado. Ya lo has matado. Y por eso cuando vio el estándar real de la ley, ¿qué dijeron sus discípulos? Señor, ¿quién cumplirá la ley? Y dicen, bueno, para lo que es imposible para el hombre, para Dios le es posible. Qué bueno que Dios cumplió la ley por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga que vida eterna. Mis hermanos, hemos visto, hoy podemos resumir que la ley inicialmente es de continua obediencia, pero hoy la obedecemos gracias a ¿quién? Gracias a Cristo, gracias a su obra, gracias a su redención. Y eso nos debe llevar a nosotros a meditar, a un autoanálisis. ¿Qué tanto mi vida está reflejando la obra de Cristo? ¿Qué tanto su gracia se está viendo, se está haciendo visible en mí? Y no es solamente en mi vestimenta, no es que andemos ahora de cuello cerrado, de mangas largas, simulando una santidad externa. No, que nuestro hablar, nuestro andar, nuestro trato, no solamente que lo refleje, que sea visible, porque una cosa es aparentar vivir en algo, pero otra cosa es que podamos vivir cada uno de nosotros en esa santidad que Cristo nos ha comprado. Hermano, vamos a terminar en oración para despedir la clase. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por tu amor, gracias por tu
tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias porque sabes que nosotros no podíamos acercarnos a ti a menos que tú te acercaras a nosotros, Señor. Oh Padre, prepáranos con un corazón de agradecimiento, de alabanza, Padre, para que en esta próxima hora, Señor, podamos alabar tu nombre y regocijar, exaltarte como Rey, como sacerdote, como nuestro sumo Rey, Señor, porque tú lo eres todo en todo, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.